Bienvenidos una vez más, mis santos hermanos, en esta preciosa noche. Le damos gracias a Dios que nos da este privilegio en el cual podemos nosotros compartir todas estas enseñanzas de la palabra de Dios, que son para nuestra edificación. Es una bendición de parte de Dios, hermanos, que nosotros podamos sentarnos a analizar, a escuchar, a ver las bendiciones de Dios a través de su santa palabra. Por eso que cada día el Señor nos insta a que nosotros escudriñemos las Sagradas Escrituras, porque estas son palabras santas y divinas con las que Dios nos fortalece cada día. Oremos al Señor. Padre bendito que estás en el cielo, gracias te damos, Dios, en esta hermosa noche que nos permite venir y compartir todos juntos, Señor, tu santa palabra. Bendícenos, Dios, dirígenos, Señor. Toma en cuenta la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, la petición, Padre Santo, la inquietud que tenemos, Dios mío, y ayúdanos, Señor, a que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones. Bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis santos hermanos. Pues vamos a continuar en esta ocasión con este libro, con esta carta. Amén. La carta del apóstol San Pablo a los hermanos en Filipos. Allá en Filipo, el apóstol Pablo pues le envía esta carta desde su prisión, su primera prisión en Roma. Amén. Dice que cuando en el capítulo 1, amén, bendito es el Señor, que lo leemos en el nombre de Cristo Jesús. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya. Dice: cuando observamos atentamente las 13 cartas del apóstol Pablo, en todas aparece su nombre como remitente. Es decir, en todas las cartas del apóstol Pablo tienen un comienzo y dicen Pablo, 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 Timoteo, Pablo, cualquiera de los otros que estuvieran con él allí, pero en la mayoría de los casos, como vamos a ver más adelante, es Timoteo el que está siempre con él. Amén. Pero él usa este formato, hermanos, de que en todas sus cartas aparece primero su nombre. ¿Para qué? Para que se sepa que él es el que la remite. Para que no quede duda, amén, de que es él, de que son genuinas sus cartas, amén. Para que no haya ambigüedad en esto, sino que es el mismo Pablo quien está escribiendo, amén. Y en sus días, en los días del apóstol San Pablo, eso era parte también del formato en el momento de escribir una carta. Porque había demasiado pseudos escritores, había demasiado gente que escribía y ponía el nombre de otra persona, como que era otra persona que estaba escribiendo. Así que el apóstol se cuidaba de esto y todo el que tenía ética para escribir lo hacía de esta manera. Dice: en casi todas sus cartas imprime su título, es decir, apóstol. Él valoraba mucho lo que Dios le había puesto en la mano. Él honraba a Dios, amén, y lo tenía bien en alto a lo que Dios lo había llamado, como apóstol, como siervo, como prisionero, como vamos a ver en diferentes cartas que él se identifica, amén, pero siempre va a poner su título, con el título que Dios lo había llamado. Dice: también observamos que en la mayoría de ellas, es decir, de sus cartas,
Incluye a Timoteo. Dice que en la mayoría de ellas incluye a Timoteo como un fiel colaborador suyo en las buenas y en las malas. Así que Timoteo en la mayoría de estas cartas lo encontramos también. Dice aquí desde Roma, en su primer encarcelamiento también estaba Timoteo incluido allí. Dice otro dato a resaltar es que en esta, como en la mayoría de ellas, Pablo dirige su carta primero a la iglesia, a los miembros de la iglesia y luego a sus líderes, porque no se puede ser un líder de una iglesia sin antes haber sido un miembro fiel. Así que es bien interesante esto, que primero se siembra y después se cosecha. Amigo. Dice entonces aquí en esto, dice, gracia y paz. Gracia y paz. Era parte del saludo de Pablo, tal como usamos nosotros hoy en día, decirnos unos a otros, Dios te bendiga. Así el apóstol pues, usaba también la palabra gracia y paz a ustedes. Amén. Pero todos son expresiones bíblicas y con fondo bíblico. Amén. Y doctrinal. Cuando decimos Dios te bendiga o cuando decimos paz, la paz del Señor sea sobre ti. Amén. Todo esto pues equivale a un saludo cristiano. Ahora, hay que resaltar acá que hay un formato que se está haciendo hoy en día, hace algunos años, que muchas personas se han acostumbrado a decirle bendiciones, bendiciones, pero eso de bendiciones, ok, ¿qué implica? ¿Bendiciones de qué? ¿De quién? Bendiciones de parte del Señor para ti. Si lo hacemos así, estamos completos. Pero decir bendiciones, simplemente bendiciones, tú no sabes de quién te va a venir esa bendición o de quién están invocando esa bendición. Por ello, es necesario uno siempre ajustarse a lo que no hay duda, a lo que es completo, a lo que es la palabra de Dios. Como decía el apóstol aquí, gracia y paz a ustedes de Dios. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Dice el apóstol acá, amén, en el versículo 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios. Aleluya. El apóstol, amén, cuando hay que reconocerle virtudes a los santos, él se las resalta y se las valora. Y así hemos de ser todos nosotros también, cuando tenemos que valorarle algo a alguien, admirarlo por algo bueno que ha hecho, amén, alguna virtud que tiene, es necesario uno reconocerle al otro, amén. Como dijo Cristo, al César lo del César y a Dios lo de Dios, amén. Dice, y es que esto es parte del animarnos los unos a los otros. Hemos de animarnos siempre los unos a los otros con cosas positivas, por supuesto. Amén, con cosas buenas. Bendito sea el nombre del Señor. Pasa al número 4 y dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, rogando a Dios con gozo por todos ustedes. Esta carta en realidad se caracteriza por el gozo. Y esa es la expresión básica en esta carta que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses. Es precisamente el gozo. ¿Y por qué todo esto de gozo? Dice, rogando a Dios con gozo. Porque para Pablo, el interceder por sus hermanos era un deleite. Era un gozo orar por sus hermanos, interceder por ellos. Amén. Es interesante todo esto, hermanos, sobre todo en este tiempo que nosotros sabemos que hay muchas personas
pues distraídas con tantas cosas en este mundo. Pero Dios nos dice a nosotros, nos enseña, nos resalta que oremos los unos por los otros. Y al orar los unos por los otros, pues debemos hacerlo con gozo, con alegría. ¿Por qué la vida del cristiano tiene que mencionarse tanto el gozo? Amén. Porque el gozo es parte integral del verdadero cristiano. El verdadero cristiano debe estar gozoso siempre. Está siempre gozoso, dice la palabra de Dios. Así que lo vamos a ver más adelante en este mismo libro, cuando el apóstol resalta esa parte del gozo, de que siempre estemos gozosos, porque el gozo es parte de nuestra vida, de la vida de un cristiano. Es parte del fruto del Espíritu, el estar gozoso. Veamos esto. Dice en Nehemías 8:10, el hermano Nehemías, precisamente, hablándole al pueblo. El pueblo estaba muy lloroso, muy triste por cosas que habían hecho. Amén. Pero ya se habían arrepentido de eso. Y ahora el hermano Nehemías, el profeta Nehemías, si lo podemos llamar profetas, amén, que lo era, el hombre de Dios, él les recomienda, les dice a ellos, señores, le dice él aquí, recuérdense que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que cuando el apóstol hace esta aseveración en esta carta sobre el gozo, bendito sea el Señor para siempre, nos está estimulando a que siempre estemos contentos, gozosos en Cristo. Porque fíjense, cuando David pecó contra Dios, pues una de las cosas que primero perdió fue el gozo de la salvación, que esa es la expresión completa de por qué andamos con gozo, porque somos salvos. El que no es salvo no puede estar gozoso, porque no tiene razón de estar gozoso. Puede ser una razón espuria, una razón falsa, una razón momentánea, una razón engañosa que el enemigo le hace creer que se ponga contento porque está tomando, está haciendo tales o cuales cosas, pero ya sabemos que son pasajeras, de gozos pasajeros, de cosas pasajeras. Pero el gozo del cristiano es un gozo eterno, es un gozo que es para siempre. Amén. Porque por eso que nos dice que estemos siempre gozosos. Ahora, cuando habla aquí en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10, dice, la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza que viene del mundo produce muerte. Ajá. Quiere decir que hay dos clases de tristeza. Hay una tristeza que viene de Dios y que Dios la produce en el pecador. ¿Para qué? Para que el pecador se arrepienta. Amén. Y se arrepienta y se convierta al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Y ese arrepentimiento que lo produce el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para contritar ese corazón. ¿Para qué? Para machacar ese corazón, para quebrantar ese corazón, para partirlo, ponerlo lloroso. Amén. Y entonces ese pecador arrepentido busca a Dios y se convierte al Señor. Si se mantiene en los caminos de Cristo, si no se aparta, amén, y se mantiene ahí perseverando, puede estar seguro que Dios ha hecho un trabajo en él. Amén. Y quiere Dios que se mantenga siempre esa persona gozosa, se mantenga siempre firme, se mantenga siempre en esa búsqueda de Dios, porque Dios produjo eso en su corazón. ¿Para qué? Para hacerle bien. Ahora, la tristeza que viene del mundo produce muerte, dice aquí en 2 de Corintios 7:10. La tristeza que viene del mundo produce muerte. Bendito sea Dios. Dice, una tristeza mundana, sin Dios, por supuesto, produce depresión.
esa tristeza termina en depresión. Y esa depresión pues termina en suicidio, termina en muerte. Y a veces, como estamos viendo en estos tiempos, una fórmula diabólica que se está llevando a cabo y que el diablo está ejercitando, el Señor lo reprenda. En muchos lugares, un deprimido de eso agarra un arma de fuego, o un arma blanca, u otra arma que agarra, amén, y empieza a matar gente antes de suicidarse él. Porque el plan del diablo es ese, acabar con la gente, con la paz y llevarse muchas almas a su lado. Entonces, el Señor reprenda al enemigo, mis santos hermanos, y que Dios nos ayude a que nosotros valoremos esto, el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Dios así lo ha descrito y así lo determina Dios para que nosotros valoremos el gozo de nuestra salvación, que es nuestra fortaleza. Por eso el salmista dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Bien, entonces pasando al versículo 5, rapidito dice aquí la palabra del Señor. Aleluya. Bendito es Dios. Dice, por vuestra comunión, dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día hasta ahora. Es una carta tan personal que el apóstol pues escribe a esta gente, que va llevando a uno como que nos vamos envolviendo en ella, como que también nosotros estábamos ahí metidos en ese grupo. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Aleluya. Desde el primer día que el apóstol Pablo llegó a ese lugar, desde el principio, ellos pues ayudaron al apóstol Pablo en todo. Dice la Biblia que en ese lugar, pues ya sabemos que cuando fueron a ese primer culto que ellos hicieron, nadie se conocía allí, ¿verdad? Se fueron a la orilla del río, porque no había sinagoga. Ya dijimos que si no habían 10 judíos casados, no se podía establecer una sinagoga. Ahí se ve que no había muchos judíos, pero que dice que Lidia, una de las personas que estaban allí a la orilla del río orando a Dios, y que los apóstoles encontraron en ese lugar y les predicaron la palabra, y eso se volvió un día de gozo y de alegría. Esta mujer invitó a los santos a que fueran a su casa, que por favor entraran a su casa y reposaran allí con ella, amén, y con ellos, su familia. Y esto fue una bendición grande. Entonces, estimularon a los apóstoles, amén, a seguir adelante en ese lugar. ¿Qué ocurre con todo esto? Que el apóstol aquí recalca que ellos, dice, ora a ellos por esa comunión que había entre ellos. ¿Qué es esto de comunión? La palabra comunión, amén. La palabra comunión dice asociación, quiere decir asociación, quiere decir participación. Comunión quiere decir, es una palabra que viene del latín común, comunio, es decir, con quiere decir entero, con nosotros, conmigo. Amén. Cuando yo digo conmigo, quiere decir estemos todos juntos. Así es la palabra comunión. Por eso el día de la Santa Comunión, el día de la Santa Cena, amén, nos juntamos, nos reunimos todos para participar del cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya. Y eso es algo agradable delante de los ojos de Dios, que nosotros andemos en esa obediencia, porque todos estos son actos de fe, y la vida del creyente es una vida de fe, y tenemos que resaltar esto cada día, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que por ahí, hermanos, nosotros encontramos que el apóstol está desde el principio reconociendo
que estos hermanos han sido con él desde el primer día, amén, dándole apoyo al apóstol, amén. Lo estimularon, lo respaldaron, lo animaron en todo, dándole ánimo, dándole acompañamiento, enviándole ofrendas, sosteniendo su ministerio, amén, para que él pues siguiera adelante con esto. Y el apóstol pues estaba bien contento, bien happy con estos hermanos, amén, que lo ayudaron tanto desde el principio. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice en el verso 6, dice, estando persuadido de esto, estando convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Estando convencido de esto, amén. Y nosotros podemos confiar también, como decía el apóstol, amén, estar seguros en la fidelidad del Señor con respecto a nuestra salvación hasta el día que Cristo arrebate su iglesia, hasta el día que Cristo se lleve su iglesia, amén. Nosotros podemos tener esa seguridad de nuestra salvación, de estar seguro de que Dios está ahí. Dice en el verso 7, dice, como me es justo sentir de todos ustedes, por cuanto les tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Aleluya. Él sabía que ellos estaban lejos, porque hay una distancia muy grande. Amén. De donde estaban estos hermanos, desde Grecia hasta Roma. Amén. Hay una gran distancia. Pero estaban unidos, estaban juntos en oración, clamando a Dios. Amén. Por esta situación que el apóstol le estaba pasando. Dice que él estaba seguro, que ellos estaban atentos y al tanto de todas estas cosas que estaban pasando allá. Amén. Dice, le habían demostrado con hechos, no solamente con palabras, que ellos lo amaban. La gente que dice, yo te amo y te amamos, pero a veces son simples cumplidos del ser humano, hermanos, que no está en el corazón, no está en el tiempo, amén, en dedicarle tiempo de calidad a esa persona que uno dice que ama. Y el amor pues tiene que ser así, como lo expresaron estos hermanos. Decía el apóstol, recalco aquí, dice, como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y en la confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo, amén, de la gracia de Dios. La gracia de Dios es Cristo para con nosotros. Dios nos ha dado su gracia, amén. Y esa salvación que por gracia Dios nos ha dado a nosotros, es algo maravilloso. Y el apóstol pues se lo recalca una y otra vez. Dice en el verso 8, dice, Dios me es testigo que los amo. Aleluya. Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Es una palabra fuerte, hermano. Decir te amo como Cristo te ama. Te amo en el amor de Cristo. El amor de Cristo es un amor demasiado grande, demasiado grande. Bendito sea Dios para siempre. Y es con lo que Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Por eso el amor es un compromiso, es una responsabilidad, es un sacrificio muy serio lo que cada uno de nosotros tenemos. Por eso el apóstol se lo recalca aquí, de cómo los amo a ustedes con todo mi corazón. Bendito sea Dios para siempre, con un amor entrañable, ese amor de Jesucristo, el amor que Cristo ha puesto en nosotros. No es el amor del mundo, el amor de Cristo es un amor poderoso, es un amor que siente, es un amor que sufre, es un amor que llora, es un amor que se hace falta los unos a los otros, amén. Y que un creyente que tiene el amor de Cristo, hermanos,
Por eso es que esto es tan delicado. Un creyente que tiene el amor de Cristo no murmura a su hermano. No murmura a nadie, pero mucho menos a su hermano. Y así sucesivamente. Amén. Estas palabras son palabras divinas que Dios nos dejó para nosotros edificarnos los unos a los otros. Por eso dice aquí en el verso 9, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y esto pido en oración. Amén. Esto pido en oración. Amén. Pido en oración que Dios le dé ciencia, que Dios le dé conocimiento a ustedes. Amén. Ciencia y conocimiento. Dice aquí equivalen, ¿verdad? Un conocimiento genuino, pleno y avanzado que solo viene del Espíritu Santo, ese conocimiento para discernir, para entender todas las cosas, para saber cuándo un profeta es verdadero y cuándo no, cuándo un apóstol es genuino y cuándo no, como la iglesia de Éfeso también, que así habían aprendido del apóstol. Amén. Y que ya la estudiamos. Es que esto era una iglesia que escudriñaba y que tenía discernimiento del Espíritu Santo para ver lo que era correcto. Esa no es un conocimiento intelectual y simple, sino un conocimiento de revelación en Dios. Amén. Y por último, los versos 11 y 12, ya 10 y 11 que vamos a estar tratando, dice para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles. Oye eso, para el día de Cristo. Que seamos irreprensibles para el día de Cristo. Si hemos tenido esa sabiduría que viene de lo alto para discernir, para entender, para valorar, para nosotros juzgar lo que debemos juzgar. Amén. Como tal, como creyentes, como siervo de Dios. Dice, hay que tener la capacidad del Espíritu Santo para distinguir las apariencias y las cosas que son verdades. Amén. Porque tenemos demasiado sugestión en nuestros medios. ¿Cuánta gente viene con muchísima sugestión a hacernos creer una cosa que no es, con trucos psicológicos, y con muchos ademanes y muchas cosas, y muchos movimientos y muchas cosas que no vienen de Dios? Amén. No quiero decir que todos esos movimientos y esas expresiones no vengan de Dios. Sí, hay unos que sí que vienen de Dios, que vienen por el Espíritu. Por eso es lo que Dios nos está aclarando aquí, que nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él. Esa sabiduría que el Espíritu Santo nos da para saber quién viene con palabra de Dios, con unción de Dios. Amén. Con ministración del Espíritu Santo a nuestra vida y quién no. Amén. Dice, sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, para que el día de Cristo nosotros tengamos esa bendición, aprobado por Dios todo el tiempo. Dice, llenos de frutos, ¿verdad que sí? Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aleluya. Dice, es peligroso no dar fruto de justicia, porque hemos de tener primero el reino de Dios y su justicia. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia divina. Solo el Espíritu Santo nos ayuda a glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Por ello, mis santos hermanos, vamos a seguir estudiando, escudriñando, leyendo la palabra de Dios con dedicación, con observación, con oración, para que Dios nos siga guiando y nos siga iluminando el Señor en toda su santa palabra. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo y que la paz de Dios abunde en el corazón de cada uno de nosotros. Oremos al Señor, clamemos a Dios, hermanos, y pidamos al Señor que nos siga guiando en todos estos estudios. Padre, en el nombre de Cristo, gracias, Señor. Gracias en esta noche por todos mis santos hermanos, Dios mío, que tú has traído también a esta charla, a esta enseñanza, a este estudio de tu santa palabra. Bendícenos, Dios mío, y prospera a todo tu pueblo.
Permite, Padre Santo, que más y más personas nos conectemos o se conecten, Padre mío, a estos estudios para que aprendan de tu santa palabra. Bendícenos, Dios, y guíanos, Señor. Mira a cada necesitado, Señor. Mira a cada enfermo. Tócalos en esta noche, Padre Santo. Y cuida de tu pueblo, de tu iglesia, cada día. Cada día, Señor, estemos más inmersos en ti, buscando tu rostro, en oración, en ayuno, en clamor, en búsqueda, en meditación y en fe, Señor. Que cada día esa fe crezca en nosotros y te amemos y te sirvamos. Guárdanos, Dios, de todo peligro y bendice tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor, pues, siga bendiciendo todo su pueblo